haya estado presentando, sino cómo se dé el mensaje con claridad. Hay partes que no son claras todavía. De paso, hay ya 50 años que han pasado en nuestra iglesia donde hay dos grupos que son antagónicos de teólogos y no se ponen de acuerdo. Hay temas que no les voy a decir hasta el número donde hay, pero les voy a decir más o menos que el tema que estamos tratando tiene algunos puntos tan oscuros que actualmente hay errores publicados alrededor de 1,5 centenares de expresiones, errores, definiciones sobre el tema que no han sido correctos, de uno o de otro bando, y algunos de un bando que no interviene en esto de perfeccionistas y antiperfeccionistas. Así que, hermanos, ustedes se dan cuenta que es un tema que debemos investigar mejor. Y yo les digo una cosa, el problema que estamos teniendo es porque nosotros estamos partiendo de una verdad y no investigamos la otra parte de la verdad. Yo sé que la Biblia no es fácil porque queremos estudiar un tema y tenemos que conocer toda la Biblia para poder tener un concepto claro. Porque por ahí va a estar la respuesta en una parte que no sabíamos. Pero una vez que se reúne todo el material, ustedes van a notar que todo concepto errado ya tiene un texto para eso. Y la verdad se conoce plenamente. Por ejemplo, ¿por qué nosotros creemos que nosotros somos mortales o inmortales condicionales? ¿Por qué? Cuando la mayoría de los textos hablan de la inmortalidad, de un infierno eterno y que no se termina. ¿Por qué? Si la mayoría habla de eso. Porque hay unos pocos textos que nos dicen lo que significa el otro, lo que quiere decir la otra parte. Y eso lo saben las otras religiones, nosotros solamente. Este tema, hay otros, por ejemplo, el tema de la Trinidad, que es otro tema muy vago entre nosotros porque heredamos de la Iglesia de Roma. Muchos conceptos todavía, especialmente de Platón, que también hay conceptos en este tema. Y todavía no es claro, pero Elena de White dice que nuestra iglesia va a conocer ese tema, no como ahora, que es conceptos vagos e imprecisos, dice ella. En cambio, los demás van a ir de mal en peor, confundiéndose más. Así que ustedes ven que no es el único tema para investigar y que tampoco no es el único tema que yo tengo acá. No es, de paso, el único tema que me apasiona. Hay otro como la Trinidad, hay otro como la naturaleza del hombre que también me apasiona y algunos puntos más que este todavía. Pero este sé que es el más importante. Porque yo puedo conocer toda la Biblia, pero no sé cómo salvarme. Es como aquel que estaba pidiendo ese hombre rico que quería recrearse. Y dice, ¿dónde puedo recrearme? Ay, mire, si quiere hay un remero ahí en la orilla del río. Tiene varios botes y lo puede hacer pasear. Ah, bueno, muchas gracias. Le dije, mire, hágame pasear. Yo quiero pasear con usted para recrearme. Y no importa lo que me cobre, yo le voy a pagar. Muy bien, subieron y entonces empezaron a caminar. Y el hombre sabio le decía al remero, mire señor, ¿y usted sabe esto? No, se perdió la mitad de la vida. Y entonces hablaba, ¿y usted conoce de esto? No, se perdió la mitad de la vida. Por ahí, según lo que cuentan, el bote se dio vuelta por alguna razón y los dos se fueron al agua. Y entonces le dice el remero al sabio, y dígame señor, ¿usted sabe nadar? No, se perdió toda la vida. Si nosotros no conocemos este tema, podemos conocer profecías extraordinarias que asombran al mundo. Pero no sabemos cómo salvarnos, perdemos toda la vida. Y entonces ella sigue diciendo, no se asusten, porque ya en el tiempo de Jesús ya había problemas sobre esto, no significa que no somos la iglesia verdadera. Imagínense, ni siquiera los apóstoles sabían que Jesús tenía que morir para salvarlos. Algo tan fundamental no sabían ellos. Eso no significa que Jesús no tenía la verdad, la iglesia verdadera. No, la verdad siempre será progresiva.
Así que dentro del año que viene a lo mejor ustedes van a conocer mucho más que lo que estoy diciendo yo o lo que puede presentar otro profesor. Y bienvenido sea si eso ocurre. Dice Jesús, no puede venir todavía a la tierra. Ellos, nosotros, los que creemos que tenemos toda la verdad, tienen que soportar mayores pruebas por Él. Deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres. Renunciar, nosotros, la iglesia de la Biblia, a tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y su palabra. Está hablando la iglesia adventista, nosotros. ¿Han pensado alguna vez que esto iba a suceder? No se asusten, no somos Babilonia. El tiempo de los apóstoles era peor el problema. Pero con esto les quiero indicar, hermanos, que no debemos estar como típicos laodicenses, confiados en lo que sabemos. Sí, es verdad. Y podemos estar orgullosos. Somos la iglesia que más conocemos. También somos más responsables de lo que conocemos, ¿no? Pero no conocemos todavía todo. Muy bien. Vamos primero a la justificación por la fe. Primero voy a indicar por qué tenemos algunos conceptos que son tan difíciles de evitarlos. Y entonces acá presento los conceptos que vienen especialmente de Grecia, que si ustedes saben muy bien, en la profecía que señala a la gran bestia del catolicismo, ustedes noten que tiene todas las figuras de los 7 poderes, ¿no? de las 4 bestias, pero hay una bestia que sobresale y que tiene más característica porque la mayor parte del cuerpo es así. Y dice que ¿cuál es? La de leopardo. ¿Y qué representaba el leopardo? Grecia. Aquí está. Platón fue el que introdujo, este filósofo, la mayor parte de esa influencia dentro de nuestra cristiandad y también, por supuesto, a nosotros que somos parte de la cristiandad. Doctrinas como la que estamos presentando, no solamente esto, sobre la Trinidad, sobre el cielo, sobre la naturaleza de Cristo, sobre la naturaleza del hombre. Estos son los temas principales, pero hay otros más. Pero principalmente esto se nota más el platonismo. ¿Qué creía Platón? Nosotros no podemos ser perfectos, ni santos, ni justos, ni buenos, hasta que abandonemos la materia, porque la materia es la causante de todo mal. Por eso entonces surgió en el tiempo de los apóstoles el nicolaísmo y el gnosticismo. Nicolaísmo de una rama del gnosticismo, que era justamente esta influencia griega que fue introducida dentro del cristianismo ya en la época apostólica y que se desarrolló especialmente desde el siglo II en adelante. La gnosis para ellos, el conocimiento, era la luz, pero es una iluminación mística, que de paso vamos a notar cómo estas ideas se introducen entre nosotros y aún todavía están entre nosotros por ahí en algunos conceptos de algunos teólogos. Y decían entonces, Cristo no pudo tomar nuestra naturaleza igual, solamente puede ser una apariencia o, se dividieron dos bandos, o semejante, pero no podía ser la carne del hombre como nosotros estamos, porque si no entonces no hubiera sido puro o perfecto. Bueno, la Elena de White dice que el nicolaísmo, esa rama del gnosticismo, fue la que introdujo la idea de que somos salvos no solamente por el perdón de la justificación, sino también porque Jesús cumple la ley por nosotros en la santificación. Y ahí ya hay un error que se está mencionando a partir de mi lengua, pero que viene del gnosticismo, el nicolaísmo. Nunca aceptemos que la santificación es solo por fe. Es por fe, pero no solo por fe. Ya vamos a destacar este punto. Por lo tanto, no es que Cristo obra por nosotros, guardando el sábado, devolviendo los diezmos, haciendo las buenas obras, que viene como reacción a la salvación, sino que es una obra en unión con Cristo, hecha por el hombre, a pesar de su pobreza, tanto en espíritu como en fuerza
muscular o física, a pesar de la condición de 6.000 años de degradación, todavía, dice Pablo, somos imagen de Dios y podemos tomar decisiones y hacer algunas pequeñas cosas. Sin Jesús, es claro, nada podrá hacer nada. Y para que ustedes no duden de este punto, tenemos la idea de lo que Jesús presentó. Sin mi Padre nada puedo hacer, dijo él. Pero luego aclaró, entonces es que el Padre es el que guarda la ley. Cuidado con esto. Él después aclaró, mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero si Él no me ayuda, nada puedo hacer. Y lo hacía todo, salvo algunos momentos excepcionales que usó su divinidad. Siempre fue por la obra del poder, el mismo poder que nosotros tenemos. Muy bien. Ireneo, en el siglo III, fue el que confirmó la idea de que el alma es aparte de la naturaleza que nosotros tenemos y que es inmortal. Por lo tanto, ya viene con esa tendencia, pero que introdujo la idea de que ya antes de ser creado Adán y Eva, esa alma necesitaba la intercesión de Dios porque ya tenía tendencia al pecado. Comienza el pecado original según el concepto del hombre y no según el concepto de la palabra de Dios. Noten cómo estos conceptos comienzan a meterse. Agustín de Hipona, en el siglo IV y principio del V, fue el que confirmó todo esto y lo puso dentro de la Iglesia Católica. Él fue el que puso en realidad con su idea y lo estableció definitivamente el concepto del pecado original. Y vamos a ver que no tiene, sino solamente parcialmente, semejanza con la palabra de Dios. Como Agustín fue el líder de Lutero, porque Lutero fue educado en un sector del catolicismo que era sumamente agustiniano, entonces él conocía muy bien a Agustín. Pero Agustín, ¿qué pasa? Tenía la influencia del gnosticismo a través del maniqueísmo. Y aunque él abandonó el maniqueísmo, él nunca se liberó de sus ideas. Por eso es que esa idea se introdujo después fácilmente en Lutero y en Calvino. Lutero y Calvino también eran agustinianos. Así que vamos a encontrar esta influencia dentro del protestantismo también. Y entonces él también hablaba de la gracia previniente antes de que el hombre fuera creado y que lo tienen ustedes en la Iglesia Católica. Lutero decía que había que bautizar a los niños enseguida, lo antes posible, porque el solo hecho de nacer con la carne ya es un pecador, es decir, un culpable de pecado. Después vamos a ver que la Biblia no dice en ninguna parte que alguien nace pecador, aunque ustedes lo están escuchando por ahí. Cuidado, hermanos, hay que ir a la Biblia y no solamente escuchar. Nacemos en pecado, nunca pecadores. Y vamos a ver por qué hablo esta diferencia. Bueno, él introdujo eso. Otra cosa, puesto que mientras vivamos con este cuerpo seguiremos con el problema del platonismo, entonces él dijo, nunca vamos a ser justificados de verdad. Y aquel que dice que ha sido perdonado y que ya está seguro de eso, está más pecador que antes, más culpable y está más lejos de Dios. Porque nunca va a haber, siempre va a haber incertidumbre. Ahí se equivocó grandemente Lutero. Porque la Biblia, y si no confirmado por la Elena de White, los que conocen ella, es bien clara que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios y si no, no tendríamos paz después del perdón. Y esa paz es la confirmación de que es una obra de arriba con la confirmación de que tenemos certidumbre. Por eso es que somos justificados por fe. Fe es no solamente creer sentimentalmente, ya vamos a entrar en esto. Calvino también era agustiniano.
solo que él introdujo más problemas. De que Jesús no solamente creyó que era una semejanza al tomar nuestra naturaleza, si no hubiera sido un sacrificio imperfecto, sino que además tampoco en la cruz recibió los pecados del hombre y se contaminó con ellos. Por eso nunca llegó a ser pecado por nosotros. ¿Qué dice Juan 3:14? Más, ¿qué dice Moisés cuando levantó la serpiente? ¿Qué representaba? Jesús. ¿Qué llegó a ser Jesús? Una serpiente. ¿Qué es la serpiente? Es lo más vil del pecado. Así que ustedes ven cómo se equivocaban estos señores, que muchas veces se los nombra y hay que tener cuidado, hermano. Es verdad que es lindo nombrarlos para que los protestantes se den cuenta que hay muchos conceptos que ellos tenían y que ellos están abandonando. Pero cuidado, siempre la Biblia y nada más que la Biblia. Calvino también decía, no solamente somos predestinados para nacer y vivir con Jesús, sino que también somos predestinados algunos para vivir una vida angustiosa y ser destruidos en el infierno. Para eso nos trajo Dios. Mamma mía, qué concepto equivocado de Dios. Terrible. Así que si yo soy malo, la culpa es Dios. Otra cosa decía, enseñaba Calvino, y ahora noten este concepto porque se está metiendo hace 30 años acá en forma terrible, hermanos. Él enseñaba la unión mística con Cristo, una unión que uno llega a participar de la sustancia de Dios, una consustancialidad con Cristo, de tal manera que era una influencia medio panteísta. Y entonces una vez que estamos perdonados con Cristo, ya todo lo hace Él, nosotros estamos con Él y estar en Él significa que ya estamos haciendo todo sin hacer nada. ¿Por qué? Por esta unión mística. Y esta unión mística, esta relación mística o relacionamiento en la santidad, ya ustedes lo habrán leído en un libro muy famoso de un autor muy famoso adventista que es muy popular entre nosotros últimamente. Muy lindos conceptos, pero esto también se metió en él. Cuidado. Arminio y Wesley, siglo XVII y XVIII, fueron los que se dieron cuenta de los errores de Lutero y Calvino, pero lamentablemente ellos cayeron en el metodismo con el pentecostalismo y lo que nosotros conocemos la carne santa. Para rechazar la carne pecadora de Platón, se metió en la carne santa, que tampoco es santa, y la hermana White lo dice claramente, nunca hasta la segunda venida nuestra naturaleza va a quedar santa. Lo que va a cambiar y cambia en el perdón en forma instantánea es otra cosa que lo vamos a decir, y es total, no es parcial, es total. No lo digo ahora para que ustedes presten atención, porque hay detalles que todavía no lo conocen y lo van a conocer. Ah, hermanos, la verdad es progresiva. Lutero y Calvino y los reformadores no entendían este punto que dije porque metían el cerebro y las funciones cerebrales en una sola bolsa y por eso no entendieron bien la cosa. Ahora nosotros lo entendemos porque ahora tenemos la ciencia a nuestro favor. La salvación en la iglesia adventista, bueno, brevemente, porque no quiero meterme tanto en estas cosas, ustedes pueden leerlo. Ustedes saben que comenzamos con la idea del protestantismo, justificación por la fe. La ley, somos libres. Entonces el hermano Juan comenzó a decir, cuidado, la ley hay que guardarla. Entonces empezaron a decir, entonces no somos protestantes, somos católicos. No decían, pero lo creían. Noten este problema que vez tras vez se introduce en nosotros cuando encontramos un concepto de la Biblia. No es como pensaba, entonces no somos de esto, somos del otro. No, hermanos, ninguna religión, ningún hombre en la historia de la humanidad tiene la verdad completa. Por lo tanto, nunca digamos, entonces de Lutero, no, entonces de Wesley. No, nunca. Si hacemos eso, siempre vamos a estar como el péndulo, que es lo que ocurrió en nuestra iglesia, de acá para allá, en vez de ir a la verdad y seguirla. Si quieren, pueden, sí, Wesley tenía esta característica,
buenas, muy bien, sigámoslo, pero tenía problemas. Lutero tenía ay, por fe, qué lindo, maravilloso, extraordinario. Hizo una revolución que necesitaba y Dios lo usó. Pero cuidado, somos de la Biblia, no de Lutero. Y así seguimos. Entonces, Jones y Wagoner volvieron otra vez al concepto que ellos comenzaban a tener. Ya entonces somos legalistas. No decían que éramos legalistas, pero comenzaron a ser legalistas, porque hablaban de la ley hasta por los codos y la justificación por la fe. Lo más importante, si te he visto no me acuerdo. Entonces John y Wagoner pusieron las cosas en orden. Y claro, ¿qué pasó? Ya estaba tan fundamentado esa idea de que hay que guardar la ley, hay que guardar el sábado y hay que ser puntuales en esto y en otro, si no te vas a perder, vas al castigo del infierno, que entonces fue una revolución. No le creyeron. Elena de White se agarró la cabeza angustiada porque no querían aceptar este mensaje maravilloso de la justificación por la fe. Lamentablemente estos señores se perdieron en el error también. Y esa verdad quedó trunca junto con los errores que vamos a mencionar. Vamos a mencionar las verdades de Jones y Wagoner, porque hay algunos señores en los libros adventistas que se leen que hablan de John y Wagoner como los grandes líderes y casi la palabra de Dios. Cuidado con John y Wagoner, porque igual que Lutero y Calvino y Wesley y cualquiera, también cometen errores. Vayamos a la Biblia, no a John y Wagoner. Y por otro lado, el pastor Butler, no sé si lo pronuncio bien, el presidente de la Nación General, Uriah Smith y otros, del otro lado, en el extremo de nuestra iglesia. 3 verdades maravillosas predicaron ellos. Primero, no somos justificados por guardar el sábado, por guardar el decálogo, sino por la fe. Muy bien. Este concepto ya creo que ya lo entendemos, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias al amor de Dios, ahora entendemos. No del todo, pero ya tenemos por lo menos lo principal. Segundo punto, el perdón no solo es un acto legal. Esto es una revolución. Por lo menos lo que seguían a la Reforma y el Lutero y el Calvino, sino también un cambio interno que nos hace justos. Entonces son católicos. No, señor. La Iglesia Católica habla de que somos hechos justos, pero totalmente equivocados. No es esto, es otra cosa. Vamos a hablar después. Ellos hablaban de otra cosa. Por lo tanto, la santificación no es la segunda parte de la salvación, como dicen los católicos, sino que en el mismo perdón ya contiene en sí mismo no solamente la declaración de perdón como acto legal, sino también una obra interna en nosotros. Y eso lo predicaban ellos. Y hermana Weiss se levantó gozosa porque desde el Pentecostés nos estaba diciendo esto. Y no éramos católicos, ¿eh? Usted dice, pero esto es catolicismo. No, señor, ya vamos a ver. Porque el catolicismo dice, somos justificados y hechos justos, pero parcialmente con el pecado original. Pero los pecados que hacemos, eso no conseguimos el perdón en la justificación por la fe. Eso se lo consigue en la santificación, la segunda parte de la salvación, y que mediante las obras, ahí penitencias, se consigue la salvación. Lutero se levantó contra eso porque tenía razón, pero se olvidó de la santificación y no habló de obras, porque no quería creer en Santiago. Decía que no era inspirado. Y ahí ya tenemos el problema de Lutero, no aceptar toda la verdad de la Biblia. Tercer gran verdad, Cristo vino para dar ejemplo con nuestra naturaleza caída. Eso sí que era revolucionario también, pero vamos a ver en qué punto más tarde, cuando hablemos del pecado. Los 3 grandes errores de estos señores. Primero, si Cristo vino con la naturaleza caída, entonces fue un hombre pecador. ¿Ven el concepto de Platón? Si yo ya nazco con este problema, ya soy culpable, ya soy pecador. Por lo tanto, ese es el concepto que
ellos encontraron, porque ellos habían leído Elena de White, que habla de que Jesús nació con naturaleza caída, pero jamás dice, por lo tanto, fue pecador. Nunca dice, a pesar de que tuvo la degradación, incluso dijo, bueno, no lo voy a decir ahora si no me pasa, vamos a llegar a eso. El segundo punto que estaba completamente errado, que la ley en Gálatas, el capítulo 3, solo habla del decálogo. Y por el otro lado, bando decía, no, solo habla de la ley ceremonial. Porque entonces después dice, y una vez que estamos con Cristo, estamos libres de la ley. Entonces estamos libres del decálogo. Decía, no puede ser. No, son las leyes ceremoniales, dijeron Butler y Uriah Smith. Y Elena de White recibió el mensaje. Ninguno de los dos tiene la verdad. ¿Cuál es la verdad? Si ustedes estudian el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que cuando se habla de la ley, se está hablando de la Torá. Y la Torá es la enseñanza que se lee en los 5 libros de Moisés. Y en los 5 libros de Moisés hay 2 veces el decálogo y también está la ley ceremonial. Incluso también las leyes civiles, que eso hay que dejarlo aparte. Pero la ley ceremonial estaba, que es por eso que la ley de Gálatas 3 dice que es un ayo que nos lleva a Cristo. En el decálogo no encuentran ningún mandamiento que les diga cómo llegar a Cristo. Solo nos dice que es un pecador, que necesita de un Cristo. Pero no le dice cómo. La ley, que es aparte, la Torá, que es parte de la ley, y que en el Nuevo Testamento no es ley, sino que es el Evangelio, pero que es solamente, es lo mismo, solo que antes era en símbolos, acá en forma directa, y que entonces aquí lo tenemos en forma de palabra de Evangelio. Pero es lo mismo. La ley y el Evangelio, los dos están en Gálatas 3. La ley nos declara nuestra necesidad de un Salvador y el Evangelio nos lleva, o las leyes ceremoniales, nos llevan a el Salvador y nos dice cómo llegar. Tercer punto, errado. La santificación nos lleva a la impecabilidad antes del sellamiento. Y ahí introdujo el perfeccionismo, que desde 1971, especialmente el doctor Hans Lerondel, escribió una tesis para mostrar los errores del perfeccionismo adventista. Bueno, en 1949 fue cuando tuvimos un encuentro con los protestantes en una radio, se presentó la naturaleza de Cristo, según el concepto que estaban teniendo. Y cuando los protestantes escucharon esto, dijeron, la iglesia adventista tiene una doctrina satánica. Y las autoridades de nuestra iglesia, los grandes teólogos, dijeron, vamos a revisar este problema, no somos satánicos. Y entonces cambiaron el libro sobre Question and Doctrine, ¿no? Seventh-day Adventist Answer Question on Doctrine. Ahí cambiaron la cosa y cambiaron también el concepto que teníamos de pecado original. Y ahí hubo en 1950 la segunda revolución adventista en materia del tema. La primera en 1888, la segunda en 1950. Andreasen y otros se opusieron al cambio y comenzó el problema que hace ya 50 años, más de 50 años, que no tiene solución porque ninguno de los dos bandos adventistas acepta las verdades que presenta la otra parte. Porque los dos presentan verdades, pero no todas las verdades. Así que si alguien es perfeccionista y otros antiperfeccionistas, porque está con Hans Lerondel y otros, ninguno de los dos está en la verdad si es que se unen a estos dos grupos. Ya van a ver cuál es la verdad clara y precisa que la Biblia nos da y que Elena de White lo dice con palabras seguras para que no sigamos con este problema de 50 años y que Elena de White dice, no va a venir hasta que tengamos claridad al respecto. ¿Es importante el tema o no? Claro que sí. 1991 entonces vino esa
el antiperfeccionismo, pero lamentablemente Hans Larondel tenía buenos propósitos. La iglesia lo usó porque no quería combatir la ley para combatir al perfeccionismo. Entonces tenía ese equilibrio y fue buena la obra que hizo, pero tuvo dos pequeños errores. El primero, usó a Calvino para fundamentar la verdad entre nosotros. Podía haber presentado en la tesis todo lo que quiera, pero la iglesia adventista no. Y entonces, ¿qué fue? Si busca Calvino, yo soy de Wesley, y comenzó, sin darse cuenta, la formación de una tercera revolución. Ya no era la naturaleza de Cristo, que era la segunda, sino la naturaleza del hombre con respecto al pecado, que es la tercera gran revolución que tenemos en cuestión de soteriología. El segundo error de Larondel fue volver otra vez al concepto luterano y olvidarse de lo que Elena de White dio con tanta alegría el mensaje con John y Wagner cuando estaban todavía en la verdad, de que la justificación misma y puntual es la que nos da la limpieza total de la conciencia y es un proceso interno en sí mismo. No necesitamos la santificación para poder limpiarnos, porque sí es fácil saberlo. Perdón y justificación son exactamente la misma cosa, pero perdón y santificación nada que ver. Así que ya abran los ojos, porque después vamos a entrar a ese punto. Bueno, después comenzó el problema de otros movimientos como Brismith, Ford y después Morris Venden con su relacionamiento al estilo de Calvino, con la relación mística con Cristo. Tú te relacionas y en vez de estar obrando con Él, descansas en la santificación. Sí que hay descanso de la culpabilidad, pero de nada hay descanso de la obra que se pide. Creced en la gracia y en la orden. Y eso se requiere esfuerzo. Y eso es lo que vamos a hablar después. Últimamente surgió otra idea que no lo vamos a destacar, no tiene tanta importancia, lo pueden leer, que el concepto de la Odisea lo cambia y entra en confusiones, diciendo no hay crisis en la iglesia adventista sobre el tema, pero en realidad está negando una verdad que todos conocemos. Muy bien. ¿Por qué la salvación es por la fe? Tenemos 4 minutos. Vamos a ir hasta los 4 minutos y cortamos. ¿Por qué la salvación es por la fe? Bueno, sabemos muy bien, gracias a la idea de Lutero, con una diferencia. Y el concepto de fe no es el concepto que tienen los reformadores. La fe, según la Biblia, no es exactamente el mismo. Y lo vamos a empezar a aclarar. No se asusten, lo voy a aclarar. Escuchen y después asústense. La fe es un don de Dios. Si yo no tengo fe, tengo que pedirlo. Por lo tanto, si no tengo el don de Dios porque no tengo fe, el culpable es Dios porque no me dio el don. Noten cuando una media verdad no se la dice completa. Sería Dios el culpable por tener falta de fe. No, hermanos. La fe no es un paquetito que nos da cuando lo pedimos. La fe que necesitamos es un don que recibimos a través de la herencia de Adán y Eva. Y usted va a decir, pastor, si esto fuera así, entonces no necesitamos pedirla. Un momentito. Yo les dije, no se apuren. Es un don que la recibimos por herencia y que los niños lo tienen ya desde cortita edad, y si no tuvieran esto morirían enseguida, ya se lo probó en la Edad Media eso. Y entonces, esta fe natural que Dios nos ha puesto, porque si no, no podríamos vivir, es la que necesita para la fe religiosa una ayuda especial que el hombre no tiene. Ahí viene lo que ustedes querían. Y eso es verdad. Si el Espíritu Santo, que es el don en sí mismo, no me ayuda a desarrollar esta fe natural, como le podemos llamar, nunca voy a creer en Dios.
a tener fe en Dios. Porque la fe es natural, no llega a la fe religiosa. Y ahora lo voy a probar. Satanás, ¿tenía fe o no? ¿Tiene fe o no? Santiago lo dice. Y la prueba está que tiembla, porque sabe que lo que la Biblia dice se va a cumplir. La fe de Satanás es fe verdadera, pero no la fe religiosa, es la fe natural que recibimos todos. Esta fe natural, dice Elena de White, se puede conseguir con esta fe natural tanto la verdad como el error, dice ella. Así que no es cuestión de tener fe para conocer la verdad. ¿Ven cómo los conceptos cambian? La fe es el modo de creer en algo, en alguien, y tener una posición positiva frente a algo y aceptarlo. Pero puede ser un error, porque no tiene esa fe natural el apoyo y dirección del poder del Espíritu Santo. Entonces, notemos, la fe es basado en el concepto que tenemos de una prueba. Nunca la fe y sentimientos van a la par. Es como el día y la noche. ¿Por qué cree en Dios? Ay, me gusta creer en Dios. Eso no es fe. ¿Ustedes recuerdan? El sembrador salió a sembrar, cayó en la tierra, que vinieron con los aves, se lo llevaron. Sentimiento. No. La fe que dice Pablo que es una convicción. ¿Qué es una convicción? Tiene que estar basado en pruebas, en argumentos. ¿Y cómo puedo basarme yo en argumentos religiosos? ¿Cómo puedo argumentar de que Dios existe? Yo tengo que tener fe en Dios. ¿Y cómo puedo yo argumentar? Bueno, notemos. Voy primero a la fe natural. Cuando yo quiero ir al trabajo, ¿a dónde tengo que ir? Cuando salgo de la casa. Cierro la puerta y digo, yo sé dónde queda el trabajo. Para mi derecha. Y alguien me va a preguntar, ¿y cómo sabe si usted no está viendo el lugar de trabajo? Porque queda como 10 cuadras, me dice. Sí, y no lo está viendo. ¿Y cómo sabe que está allá? ¿Estás seguro? Sí, señor. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Por qué? Porque lo he probado. Cada vez que fui para allá lo encontré. Si iba para allá no lo encontraba. Así que estoy seguro, aunque no lo veo, que va a estar allá. ¿Ven cómo está basada la fe? ¿En qué está basada? En el pasado. No en un sentimentalismo, sino una convicción, con argumentos. Y ahora llegamos a la fe religiosa y terminamos con esto. ¿Cómo se basa la fe religiosa? En la palabra de Dios, por oírla, por leerla, y ahí vemos la historia. Y ahí vemos cómo Jesús no falla menos que falle el hombre. Y nunca falla Dios. Y ahora argumento yo, si Jesús nunca falló, ¿por qué tiene que fallarme ahora? Tendría que buscar un argumento donde Él falló y no tengo. Entonces, ¿qué argumento tengo? Es una convicción que ahora tengo. No, nunca falló, por lo tanto, tengo no prueba, pero sí tengo evidencia por las pruebas del pasado que no me va a fallar. ¿Ven cómo es la fe? Una fe así, hermanos, es la que Pablo pide que tengamos nosotros. Esa es la fe que cuando tengamos persecución no nos va a quitar de la fe, porque es una convicción. Bueno, al descanso.